Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el exitazo en los Goya, que los viví desde mi casa y yo iba contigo. Sí. Y wow, 20 nominaciones, 6 Goyas, has hecho historia, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy contento, un poco cansado todavía porque Sí. no son días fáciles, ¿no? Pero, pero contento. Fue un día de reencuentro primero con los compañeros de la película, había muchos allí nominados, ¿no? Sobre todo intérpretes y equipo, y también con compañeros de la profesión que estaban con otras películas, gente a la que quieres mucho y que te cuesta ver porque no sucede, y menos en estos años, ¿no? Así que fue un día de reencuentro, un día feliz en ese sentido, y luego pues también, bueno, pues fuimos premiados, ¿no? Tuvimos 6 Goyas, la verdad es que lo celebramos mucho después y muy contento con ese ¿Cómo debe ser? reconocimiento de los compañeros, claro que sí, lo lógico, vamos. Hombre, Sí. para no No, celebrarlo. nada que no imagines. O sea, muy contentos, claro. Bueno, y cuando una película tiene tantísimo éxito, yo creo que quiere decir no solamente que ha conectado con los críticos y con la academia, sino que también ha conectado mucho con las audiencias, ¿no? Y te quería preguntar, ¿por qué crees tú que El Buen Patrón ha conectado tanto con el público? Sí, es verdad que esto es algo que hemos sentido muy desde el inicio, ¿no? Desde las primeras proyecciones. La primera fue para la academia. Es la primera vez que se vio la película en una sala y fue una proyección muy cálida, la recuerdo así. Y poco después empezó ese idilio ese con el público, ¿no? Que es verdad que lo ha sido y que sobre todo la sensación en la sala, ¿no? De escuchar a la gente seguir la película, reírse con ella, también guardar silencio con ella, ¿no? Cuando la película se pone más oscura Sí. o más tremenda, ¿no? De algunas proyecciones me decían que, proyecciones de público, ¿no? Que había algún aplauso al terminar, eso es lo que más contento te pone, ¿no? Porque eso no es habitual, eso no pasa. Y si sientes que si eso sucede es porque si hay esa conexión, ¿no? De la gente con la película. ¿Y por qué sucede? Pues no lo sé, yo sí creo que tiene algo catártico el hecho de hablar de cuestiones que nos caen más o menos cerca a todos, que tienen que ver en este caso con el empleo, con el trabajo, con las malas condiciones del empleo, ¿no? Y con mostrar en la pantalla o que te haga reír en la película algo que en realidad durante toda la semana es un problema, ¿no? Es decir, de lunes a viernes lo padeces y el sábado te puedes reír con eso, ¿no? Y creo que esa es una manera de exorcizarlo, de ver lo que uno padece en el ámbito laboral desde otro ángulo, ¿no? Y que, no sé, pues que eso también tenga una parte satisfactoria, una parte de, ya digo, sobre todo catártica, ¿no? Y creo que pasa eso con la película, ¿no? Creo que el humor tiene buena culpa de esa conexión, ¿no? Con el público. ¿Tú crees que entonces que la sátira es más efectiva, por ejemplo, para contar historias de injusticia? No diría que es más efectiva, ¿no? La sátira es maravillosa, o sea, yo creo que es una magnífica herramienta, ¿no? Hay otras, claro, hay fantásticos dramas sociales y muchos muy buenos que lo han hecho muy bien, ¿no? Es verdad que son maneras diferentes, simplemente, ¿no? Y la sátira es una de ellas. Yo creo que el humor es una manera de acercarse a las cosas que puede abrir muchos caminos, ¿no? Creo que es uno de los nombres de la inteligencia, ¿no? Que es una que hace reír a la gente, incluso con cosas que no tienen ninguna gracia, ¿no? Como es el caso de la película. Sí, porque dijiste en tu discurso que habías utilizado unos materiales de un drama, ¿no? Sí, Para hacer comedia, que es muy difícil. sí, ahí, bueno, parafraseaba a alguien que lo escribió en realidad, ¿no? Pero sucede cuando lo ves escrito por alguien y dices, eso era, ¿no? Y yo no me di cuenta. Era eso, ¿no? Se trataba de hacer una comedia con los materiales tradicionalmente adscritos al drama, ¿no? Y es verdad que eso, cuando empiezas a hacerlo, cuando lo haces, no piensas si es fácil o difícil. De hecho, en la escritura del guión surge de una manera natural, ¿no? Estaba en el ADN de la historia, en el ADN de ese personaje, don Julio Blanco, el empresario de la película, el dueño de esa fábrica. Hay algo en él que a mí me resulta terrible, ¿no? Y a la vez divertido, ¿no? No puedo evitarlo. O sea, y me parecía que eso estaba desde la primera idea, ¿no? Y eso está entonces en el ADN de la película y por tanto sentí que la película solamente podía ser terrible y divertida también, ¿no? Entonces, de ahí tiré, ¿no? Pero es verdad que en ese momento no eres consciente y creo que lo contaba también el otro día, ¿no? Cuando al recibir uno de los premios, el Goya a la dirección, decía, esto cuando escribes tú eres muy valiente, estás solo en tu casa con tu ordenador, el tono lo es clarísimo, en tu cabeza todo es perfecto. La dificultad viene luego, ¿no? La dificultad viene en que ese tono que tú has imaginado, ¿no? Tan nítidamente llegue hasta la pantalla y llegue al espectador, porque claro, tú no lo vas a contar solo, tienes que contar con la ayuda y con la colaboración de todos los equipos de la película. Entonces tiene que estar ese tono tiene que estar en el trabajo de cada actor, en la fotografía, en el maquillaje, en el sonido, en la música, ¿no? Y tienes que conseguir pues que los equipos, todos los profesionales de la película, no solo tengan claro lo que buscas, sino que además lo hagan y lo mejoren, ¿no? Y yo creo que ese ha sido de los mayores retos de la película, pero también de lo más bonito, ¿no? Porque cuando sucede es magia, ¿no?
Claro, es como un trabajo coral, ¿no? Más que un trabajo de uno solo. Cuando ese trabajo coral, que es el cine, adquiere para mí su mejor expresión, ¿no? Cuando entre todos conseguimos hacer algo tan delicado como es un tono tan preciso y tan exacto de una película, ¿no? Que es algo que no todo el mundo tiene por qué entender de la misma manera, ¿no? Porque es sutil, ¿no? Y te quería preguntar, así cambiando un poco de tema, ¿no? En El Buen Patrón, bueno, dices que exploras el pequeño patrón que llevamos todos y todas dentro, ¿no? También. Y sí que es cierto que creaste unos personajes que tenían muchas luces, pero muchas sombras también, ¿no? No eran ni solamente víctimas ni solamente patrones, sino que tenían cierta ambigüedad, ¿no? Y esto aplica también al personaje femenino que más protagonismo tiene en la película, Liliana, que es la becaria en la empresa, a través de la cual, bueno, se pone de manifiesto, por ejemplo, las relaciones, las asimetrías de poder más de género, ¿no? Claro. Y el machismo en el ambiente laboral. Sí. Entonces yo te quería preguntar sobre este personaje, ¿no? Sí. ¿Qué querías explicar con ella y qué representa Liliana? Yo creo que toda la película, en realidad, en la relación del patrón con todos y cada uno de sus trabajadores, habla mucho de esas relaciones de poder y del abuso también, ¿no? Del abuso de poder. Y al final lo que pretende es, como cualquier trabajo que haces, explorar eso mismo en uno mismo y que la gente, cuando vea la película, el público se cuestione también, ¿no? Porque todos, de una forma u otra, tenemos poder sobre personas que nos rodean, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, claramente cuando eres el dueño de una fábrica, supongo, ¿no? Pero también, bueno, yo como director o cualquiera de nosotros en la vida personal, privada, en las relaciones, ¿no? Entonces creo que también pretendía la película examinar eso y cuestionarnos, ¿no? Y decir cómo actuamos cuando tenemos esa cuota de poder sobre otras personas, ¿no? Porque podemos pensar que no vamos a hacer abuso de ella, pero ¿y si realmente te hace falta, ¿no? Y si realmente necesitas conseguir algo, quieres conseguir algo, lo vas a hacer, vas a mantener esa pureza, esa ética. La película explora eso, ¿no? Y yo creo que el personaje del patrón ejerce ese poder de distintas maneras sobre sus trabajadores. Casi te diría que lo hace de manera distinta sobre cada uno de ellos, ¿no? Y en el caso de Liliana y de otras becarias que habrían trabajado antes para él, pues tiene que ver con aprovecharse de eso, ¿no? Con la relación, con una atracción sexual, con cómo se aprovecha de eso, ¿no? De su poder, de su carisma, de su habilidad, ¿no? De su figura, ¿no? Y para mí en el personaje de Liliana, a través de él, sucede con todos, ¿no? Todos de alguna manera hay un momento en que confrontan al patrón, ¿no? Si te fijas lo hacen, ¿no? Lo hace el trabajador que está acampado enfrente, hay un momento en que le dice no. Sí. Lo hace no Khaled, me voy a dejar comprar. Lo hace el inmigrante, lo hace también Khaled cuando le dice yo no soy tu hijo, ¿no? Mira mi piel, a mí no me pidas. Lo hacen todos. Lo hace la mujer de Miralles cuando en el hipermercado le dice oye, no te metas en mi vida privada de esta manera, ¿no? Y lo hace Liliana también, ¿no? Responde a la misma lógica, ¿no? En el caso de Liliana, yo quería mostrar en la película, y creo que está al comienzo, una rutina, que es la que él tiene, que es de dominio, ¿no? Y de control. Él es un tipo muy hábil, manipulador. Y muy al comienzo de la película entendemos que él tiene estas relaciones con algunas de las trabajadoras muy jóvenes, que abusa de su posición y de su carisma y de su poder, ¿no? Y en el caso de Liliana, a través de Liliana quería mostrar justamente pues lo contrario, ¿no? Es decir, qué sucede cuando alguien, una de ellas, que es Liliana, pues no acepta eso, ¿no? Es decir, puede parecer que es así en un primer momento, cuando en realidad no lo es, porque ella tiene también su propio plan, su propia agenda, ¿no? Es un poco la historia del cazador cazado también, ¿no? O sea, Blanco cree que está seduciéndola cuando en realidad podría estar pasando lo contrario, ¿no? Bueno, el cazador cazado y el cazador otra vez, porque no voy a desvelar el final, ¿no? Pero... No podemos. Pero sí, bueno, él le da la vuelta a todo, ¿no? Sí, pero luego al final vuelve a ser cazado. Yendo un paso más allá. Es decir, que entiendo lo que dices, pero tú también me entiendes a mí. Sí. Él encuentra la horma de su zapato en ella, ¿no? Y ya es alguien que parece que está en esa misma dinámica de abuso de otras trabajadoras anteriores, pero realmente no va a ser así, ¿no? Ella le va a traer serias dificultades y problemas cuando de alguna manera, bueno, se erige como un adversario de su categoría, ¿no? Y cuando de alguna manera, bueno, pues le planta cara como lo hace en la historia y también es verdad que forma parte del final, es difícil hablar de eso, pero bueno, yo creo que ella le da la vuelta a una dinámica a la que él está acostumbrado, ¿no? Y le ponen serios problemas y me acuerdo que lo escribí en la secuencia, ¿no? En la secuencia en la que eso sucede, terminaba con una expresión, se miran de igual a igual, ¿no? Resulta difícil decir cuál de los dos es más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esto salva a Liliana, es decir, hace de ella un personaje ético, hace un personaje, pues seguramente no, pero es que ninguno lo es, ¿no? O sea, todos los personajes en la película tienen algo de eso, ¿no? Ninguno es completamente inocente. Eso está en la sátira, ¿no? Yo creo que
Yo además tampoco creo que el cine tenga que ser tenga que mostrar un modelo de comportamiento, ¿no? Yo creo que para eso hay otros formatos, ¿no? Para eso está la publicidad, para eso está... Eso te iba a decir que mirando atrás, y seguramente que habrás recibido ciertas críticas, ¿no? Ahora que vivimos en un mundo pues que está muy... bueno, que por fin el feminismo, ¿no? Es parte del discurso y de los análisis de todas las películas, y yo me incluyo. Yo cuando la vi me identifiqué mucho con Liliana hasta la parte que me chocó, que fue ¿por qué tiene que acostarse con el patrón, Liliana? ¿Por qué lo busca ella tanto? O sea, realmente es la culpable, se lo ha buscado ella, ¿no? Y ahí, en ese momento yo decía, no sé si la representación de las mujeres jóvenes, siendo yo una de ellas y habiendo vivido estas dinámicas en el ámbito laboral, realmente esta Liliana me está haciendo a mí un favor, o si está perpetuando las mismas ideas de siempre, ¿no? De definir a la mujer en torno al deseo, por ejemplo, o a lo erótico, ¿no? Eso era una reflexión que yo tenía pero no sé. Pero yo creo que ella actúa siempre de acuerdo a su deseo y a su voluntad, ¿no? Es decir, ella no es cazada, entre comillas, en la película, ¿no? Ella tiene punto de vista, ¿no? La primera vez que aparece en la película, aparece observada desde el patrón, ¿no? Desde aquel despacho aparece en la nave, ¿no? Caminando entre las hileras, ¿no? de trabajadores. Y yo ahí ya la primera decisión que tomo en ese momento es bajar la cámara abajo y contar también cómo ella también mira al patrón arriba, ¿no? Es decir, también vemos al patrón desde su mirada, ¿no? O sea, ella es un personaje con punto de vista, ¿no? Con mirada propia. Ella tiene su propio plan y su propio deseo también. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Con su deseo, eso lo admito, ¿no? Es decir, pero esto también... Sí, que no hay solo una mirada masculina. No es como él la mira a ella, como él va a cazarla a ella, entre comillas, ¿no? Como ha sucedido, lo entendemos muy rápido en la película que pasó con la trabajadora anterior, ¿no? Sí. Justo creo que la llegada de Liliana y la irrupción de ella en la fábrica supone lo contrario, ¿no? Puede haber una primera apariencia de eso, aunque ya digo que la película da claves como el hecho de bajar la cámara abajo y ver al patrón desde su mirada. Ella tiene su agenda, ¿no? Ella tiene su plan, ella tiene un objetivo también, no sabemos cuál es. Hay algo también enigmático en el personaje, en la actriz que lo interpreta, que a mí me gustaba mucho, por eso la elegí también, ¿no? Y luego sí sucede eso que dices, como ha pasado otras veces antes, pero es desde el deseo de ella, ¿no? En realidad es más ella la que está obteniendo lo que busca que él, en este caso, ¿no? Él está siendo mucho más utilizado de lo que parece, ¿no? Y en todo caso, después de eso, ella va a romper esa dinámica, y cuando el patrón intenta deshacerse de ella, como hizo muchas veces antes, ¿no? Con la trabajadora anterior, se ve en la película, ella dice, no, esta vez soy yo la que pone las reglas, ¿no? Yo creo que ese es el cambio de paradigma en la película, ¿no? Con respecto a una rutina que tiene este señor con otras trabajadoras anteriores, ella lo que dice es, esto no es así, ¿no? O sea, soy yo la que pone las reglas, y de hecho lo hace en la película, ¿no? Y creo que eso es catártico, ¿no? Me preguntabas al principio también que yo creo que hay algo ahí que dices, bueno, esto no es lo habitual, ¿no? Que una chica, ya no solo por mujer, también porque es una chica de 24 años, de 25, es decir, aparentemente mucho más joven, inexperta y manipulable, ¿no? Es una dinámica que está en la película, ¿no? Yo creo que el patrón, Julio Blanco, es alguien acostumbrado... No está acostumbrado a la frustración, pero ya desde la cuna, ¿no? Él está acostumbrado a que todo el mundo le entre, ¿no? Le diga, bueno, sí, tal, con más o menos resistencia, pero que todo el mundo haga lo que él quiere, ¿no? Y yo creo que la película muestra, durante esa semana laboral en la que sucede, una serie de situaciones en la que gente que aparentemente no es un rival para él, le confronte, ¿no? O sea, él piensa que el de fuera, el trabajador que ha acampado, piensa que es un loquito y que le va a sacar de allí en 2 días, ¿no? Pero no lo consigue, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Liliana, ¿no? Yo creo que él ve a Liliana como una rival de una entidad menor, y piensa que la va a manejar como ha manejado a la trabajadora anterior, como manejará a la siguiente, y no es así, ¿no? Ella pone sus reglas y toma las decisiones que toma en la película, y de alguna manera le tuerce el brazo, ¿no? Que es un poco lo que yo quería que pasara. No solo con ella, con todos, ¿no? Con ella sucede de esa forma, ¿no? Quería irme a otro tema distinto, aunque está también relacionado con el buen patrón y con el cine que tú haces, ¿no? Y es preguntarte qué futuro le ves tú al cine social, y hablando de Liliana, hablando de Khaled, de José, ¿no? De todos los distintos tipos de opresiones, por así decirlo, quería preguntarte si tú crees que hace falta incorporar más las nuevas ideas de la izquierda al cine social, ¿no? Y me refiero a los temas más identitarios, además de tratar temas que tú obviamente tratas en prácticamente todas tus películas, ¿no? Como la lucha de clases, la marginalidad, la pobreza, etcétera. Cuando dices temas más identitarios, ¿te refieres, por ejemplo, al feminismo Efectivamente. o a alguna otra cosa? Sí, también? O la xenofobia, que también la tocas en la película. Está.
Sí, la película en su viaje, en realidad hay un abanico, ¿no?, de pequeñas cosas que se van colando en ella, ¿no? Una de ellas es también, efectivamente, la película comienza con esa agresión, ¿no?, que parece que no tiene nada que ver con la historia, pero finalmente tiene mucho que ver. Tiene su lugar y su utilidad, ¿no?, que al final es la utilización otra vez por parte del patrón de ese grupo de, bueno, pues de chicos que están en lo que están, ¿no?, que es un disparate todo, pero que al final hay una utilización de eso, ¿no?, desde un interés económico, ¿no?, desde un interés... O sea, que también me gustaba que apareciera, ¿no? Al final hay ese abanico. Yo creo que también siento que esos temas que mencionas están cada vez más presentes, ¿no?, en muchas películas, en muchos documentales, ¿no? O sea, todo el tema de transgénero, el tema del feminismo, sin duda también, ¿no? Y en la medida en la que se incorporan más miradas así, ¿no?, a la industria, ¿no?, sobre todo de mujeres, de directoras muy jóvenes, creo que todavía tendrán más espacio, ¿no? Está pasando en las series de televisión también, ¿no? Ha habido un par de ellas muy recientes que a mí me parece que es parte de la realidad del mundo y me parece que es necesario que sea así, ¿no? Yo lo voy haciendo desde mis temas, desde mis historias, ¿no? Desde las que... También cuando arrancas una historia tienes que tener no solamente el deseo de transmitir algo, que para mí en este caso tenía que ver sobre todo con el deterioro de las relaciones laborales, ¿no?, fundamentalmente, sí, sino también una conexión muy fuerte con lo que cuentas, ¿no? Porque es una carrera muy de fondo y si no... vas a estar 3 o 4 años sosteniéndola, ¿no? Entonces tienes que tener esa conexión. Y esa conexión también sucede, no es que abordes un tema, voy a hacer una película, sucede también cuando encuentras pues una idea, ¿no?, una historia que te va a permitir vehicular ese pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que son un conjunto de cosas que hace que cuando empiezas una película, bueno, pues, no sé, te decantes por esa y no por otras, ¿no? Pero ojalá... Y a veces la historia te encuentra a ti también. Muchas veces, o sea, no son decisiones, claro, no es un menú, ¿no? Ojalá voy a hacer una película que toque esto y esto, y que además sea afortunada, ¿no? Que luego muchas veces no lo son también, ¿no? Se tienen que dar muchas cosas. Pero bueno, sí, claro, tienen en las decisiones de por qué empiezas a hacer una historia, cuentan muchas cosas. Una, desde luego, es lo que a ti te toca, lo que a ti te mueve, ¿no? Y muchos de los temas de los que hemos hablado, pues para mí lo hacen, ¿no? Como me pasó con Los lunes al sol, como pasó con Princesas o con Barrio antes, ¿no? Y tienes que encontrar tu conexión ahí, ¿no? Te quería preguntar, porque yo lo pienso mucho, ¿no? Una de mis principales preocupaciones, y no solo mías, sino de mi generación, es el cambio climático, ¿no? Y todo lo que atañe al movimiento ecologista. Y hace poco descubrí un género, así por contar una batallita, que se hace llamar Cli-Fi, que es climate, de cambio climático, y fiction. Hacen como un juego de palabras entre ciencia ficción, sci-fi y el cambio climático, ¿no? Y entonces este cine consiste en unas películas que son totalmente apocalípticas, que tienen que ver con catástrofes relacionadas, sí, con el cambio climático, ¿no? Y yo creo que este tipo de películas lo que hacen es realmente paralizar, atizar el pesimismo que ya existe y como un poco atizar también la indefensión aprendida que tanto nos caracteriza o dicen que nos caracteriza a los millennials y a los Z, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ti, ¿qué significa ahora, ¿no?, frente al cine de futuros distópicos y frente a los mensajes apocalípticos de películas como No mires arriba, que supongo que la habrás visto? No la he visto. ¡Oh! Increíble. Tienes que... Estaba terminando. Bueno, pero habrás sabido lo que han dicho de ella, sí que ¿no? tiene que ver con esto que me cuentas. Claro, ¿no? ¿Qué supondría hablar de la gente que realmente está intentando crear alternativas al mundo que se nos viene encima? Alternativas, quieres decir, no desde la ficción, sino desde el trabajo. Desde la cooperación, por ejemplo, que no se habla de ella en el cine apocalíptico. Sí, me cuesta, es verdad, no he visto esta película, sé que es una sátira también, ¿verdad?, sobre el cambio climático y que utiliza otro elemento, no sé mucho más sobre ella, he leído, vamos... Bueno, pero así en general, sí. O sea, no es sobre la película la pregunta. Sí, ¿cómo lo trata el cine, no? O si tú te has planteado, por ejemplo, tratar algo como el cambio climático en alguna de tus historias... Pues no me ha pasado tan cerca, ¿no? O sea, no me he caído, no he tenido una historia a mano. Esto también te lo decía antes, tiene que ver no solamente con la voluntad de uno de contar cosas y con lo que uno cree sobre el mundo y sobre la sociedad, sino también con encontrar el modo correcto no correcto, es mucho más que eso, para mí con el modo ideal. No, es verdad, ¿no? O sea, yo para meterme en una historia no solamente tengo que tener interés en lo que cuenta, sino que tengo que creer que es la mejor historia que puedo contar en ese momento desde la ficción, ¿no? O sea, como narrador que soy también, porque uno... Bueno, eso es lo que las hace buenas, ¿no? Claro, es que si no, da igual. Si no, da igual la causa que lideres, que si lo haces mal, al revés, no le estás causando un flaco favor, ¿no? O sea, yo
Yo antes que nada prefiero como espectador y como director, lo que intento hacer es una muy buena película, ¿no? Y luego además intentar que traslade, ¿no?, algunas de las cosas que uno siente sobre la vida, sobre el mundo, ¿no? Pero creo que si no tienes lo otro, estás perdido, ¿no? De hecho, y creo que cuestiones como las del cambio climático, tienes razón, ¿no? Mi percepción es que se ha contado a lo mejor más en documentales, ¿no? Recuerdo un trabajo que hizo Javier Bardem hace un par de años con Greenpeace, creo que fue, ¿no? Yo he hecho trabajos de ese estilo, pero es verdad que lo he hecho más con, no sé, relacionadas con conflictos, con el trabajo de la ayuda humanitaria, o sea, no tanto con el cambio climático, ¿no? Que no es que no me importe en absoluto, al revés, sino que simplemente quizás sucede eso, que no he dado con la historia que digas, esta historia es maravillosa y cuenta algo que es importante y que hay que contar, ¿no? Porque ya está claro que es así, ¿no? A ver, Pero yo como fan tuya declarada, yo como fan tuya diría que ojalá creas tú una historia sobre el cambio climático. Cuando digo que la encuentre me refiero a eso, no a que me la encuentre en un... A veces es un poco... es parte encuentras y parte inventas, ¿no? Como sucedió con El Buen Patrón. Pero no, me encantaría, estaría encantado de hacerlo por lo que traslada, ¿no? Pero ya te digo, para eso también tengo que sentir que es la historia, ¿no? Que es una historia fantástica que va a enredar a la gente, que la va a meter en ¿sabes?, en lo que quieres contar y que la va a llevar a donde tú la quieres llevar, ¿no? Pero no como manipulación, sino como disfrute, ¿no? Entonces, si la encontrara, lo haría seguro, vamos, me gustaría mucho hacerlo. Y mencionaba antes No mires arriba, que ya sabemos que todavía no la has visto, no, aunque la verás. O no, que al margen de lo que salga en los Oscars y la denominan como mejor película, si la eligen como mejor película o no, yo creo que ha sido la película más comentada, por lo menos de 2021, ¿no? Y a mí me pareció fascinante lo que ocurrió con esta película, no dentro de la película, sino fuera de la película, ¿no? Lo que hicieron las audiencias y lo que pasó, porque me parece un ejemplo muy claro de cómo el sistema capitalista coopta ciertos discursos que son de carácter bastante político y los deja finalmente desprovistos de alguna manera, ¿no? A través de ciertos mecanismos, los convierte en algo tan popular, tan comercializado, los absorbe, que los absorbe, ¿no? Que también pasa con muchos otros movimientos, con el feminismo mismamente, ¿no? Pasa en la película, ¿no? ¿Tú crees que esto tiene que ver con las grandes plataformas y el streaming, por ejemplo? ¿O con qué crees que tiene que ver, ¿no? Que de repente algo que podría ser cine social se convierta en algo que no lo es. ¿No? Sí, cuando lees los cachés de las personas que han trabajado haciendo esa película, dices, qué disparate es este, ¿no? Que no, es verdad, ¿no? Eso que dices está ahí. Yo creo que es que... ¿Por qué es? Pues creo que porque el capitalismo es muy listo, ¿no? Y va a utilizar cualquier cosa, ¿no? Para obtener beneficio, incluso aunque sean cosas que en principio puedan ir contra sus propios principios o bases, ¿no? Yo ahí no sé... Bueno, pasa un poco... Perdón que me refiera a ello brevemente, pero pasa un poco en el final de la historia del que no se puede hablar del Buen Patrón. De alguna manera, él esas confrontaciones que tiene, ¿no?, a través de Liliana y a través de Khaled, las incorpora a su discurso perfectamente. No sé, hay una muestra de eso en la película, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con... No sé quién... Alguien lo expresó muy bien, ¿no? Diciendo que cuando tú recibes una orden o... Cuando te decían, haz esto, tú tenías dos opciones, ¿no? Podías hacerlo o no hacerlo, ¿no? Podías rebelarte, ¿no? Pero cuando lo que se te dice es no hagas esto, estás jodido, porque hagas lo que hagas estás obedeciendo, ¿no? Si lo haces, estás obedeciendo, y si no lo haces, también estás obedeciendo, ¿no? Yo creo que a veces el sistema tiene esa capacidad de desactivar la rebeldía o de desactivar la protesta por la vía de incorporarla, ¿no? Yo creo que es algo que lo hablaba no hace mucho, también creo que tiene que ver con algo que pasa en las redes sociales, ¿no? Yo creo que al final las redes sociales desactivan mucho, ¿no?, formas de protesta social. Puede parecer que tienen el carácter contrario, es decir, todo el mundo puede expresarse libremente, claro, pero claro, tú te expresas sin duda, ¿no? Pero al final todo sucede en el terreno de lo virtual, ¿no? Y lo que sucede en el terreno de lo virtual es muy difícil que tenga un impacto en la realidad, ¿no? O sea, que todo es como... Y también tiene algo como de desfogue, ¿no? Es decir, tú puedes sacar ahí tu pensamiento, tu enfado, y de esa manera parece que ya uno se queda tranquilo, ¿no? Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? He dicho que estoy muy en contra de todo esto, pero realmente no tiene ningún impacto, ¿no?, sobre lo real. Quizá en ese sentido, fórmulas más antiguas, más de mi generación, de asociacionismo, de trabajo por barrios, pues tenían aparentemente mucha menos dimensión. El cambio climático también está ahí a tope, ¿no? Claro.
técnicas que combinan las redes con otras formas de protesta, que yo creo que también es muy importante. Pero sí, mi temor es que la protesta en las redes termine por ser una forma de desactivar la protesta, ¿no? Porque finalmente se quede ahí, ¿no?, en un espacio virtual, ¿no?, y no tenga traducción en lo real, ¿no? Me ha gustado mucho lo que dices, el paralelismo, ¿no?, de cómo el capitalismo va absorbiéndolo todo y también cómo el patrón, que es el capitalismo, va absorbiéndolo todo, porque es verdad, es el cazador cazado, pero el cazador vuelve a cazar, etcétera, ¿no? Y ocurre mucho con la diversidad, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Yo que he trabajado en una empresa, me hizo mucha gracia la escena final, ¿no?, porque yo he visto esa misma escena ocurrir muchísimas veces de esta es la chica joven, este es el inmigrante único que cara de la diversidad en la empresa. Es terrible. Sí, y eso cuando no reciben algunas ayudas por eso o lo que sea, o sea que al final son como maneras de integrar como una forma de protesta al hacer la suya, ¿no? Esa es la habilidad. A callarlas. ¿No?, llevada a callarlas, ¿no? Sí, desactivarlas, ¿no? Esa es como la habilidad llevada al extremo, ¿no?, de ese tipo del capitalismo. Bueno, Julio Blanco es un empresario de provincias con muchísimo poder, ¿no?, más a nivel local. Decías que nació ya con el control de todo, ¿no? Y es verdad. Sí. Y se dedica a ejercer presión, entre otros, sobre los medios, también sobre los políticos, para conseguir todos sus intereses, ¿no? Y lo vemos en una de las primeras escenas, ya sale leyendo en el periódico la noticia de su propia empresa que está nominada a un premio, ¿no? Y más tarde, cuando llama al periódico local diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que historias humanas? O sea, esto no lo saques y punto, ¿no? Entonces, finalista un premio, claro. En la base reflexionamos mucho sobre los temas, bueno, de bulos. Por ejemplo, en mi sección hemos hablado de Fox News y la serie sobre Fox News y Roger Ailes. ¿Y qué consecuencias crees tú que tiene que haya patrones como Julio Blanco controlando los medios, no ya locales, sino también nacionales e internacionales? Claro, si yo el hecho de... Es que tiene mucho que ver con lo que dices y con la pregunta, ¿no? El hecho de hacer a don Julio un pequeño cacique local, una ciudad pequeña, justamente era ese, ¿no?, que me permitía como crear ahí un microcosmos, ¿no? Donde todos los factores de poder están presentes, ¿no? Él lo es, tiene un poder, ¿no? Es un poder fáctico, ¿no?, en la zona. Y me permitía como hacer una especie de espejo de microcosmos que representara un microcosmos mucho mayor, claro, que sucede a nivel nacional, que tiene que ver con eso, ¿no?, con la influencia del poder económico en los medios de comunicación, con el poder político, por supuesto, ¿no? Y me lo permitía de una manera donde la gente se puede reír, lo puedes ver como una forma de realidad, porque sin duda lo es, ¿no? Yo creo que todos conocemos historias cercanas a lo que cuenta la película, pero que en realidad es muy tremendo, porque es lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es lo que pasa, o sea, las llamadas a los directores de los periódicos para, ¿no?, la influencia de los bancos sobre lo que se publica y lo que no se publica. En Castilla y León lo tenemos muy cerca. Cuando hay desahucios, ¿por qué no se publica qué banco desahucia, ¿no? O sea, hay un desahucio, ¿no? Dice, sí, está la policía, está no sé quién, está tal, ¿qué banco desahucia, ¿no? ¿Por qué nunca se publica, ¿no? Yo creo que debería estar en el titular siempre, ¿no? Y a lo mejor algunos clientes se plantearían decir, oye, yo igual no tengo mi dinero en este banco que desahucia, ¿no? No se hace. ¿Por qué no se hace? La respuesta supongo que es sencilla, ¿no? Porque invierten mucho en publicidad en los medios, ¿no? Y así es todo, ¿no? Entonces es verdad que en la película me apetecía contar eso desde ese ángulo, ¿no? Y es verdad que el patrón tiene ese poder, tiene el poder de llamar al alcalde para pedirle que le resuelva, pues, un problemita con un trabajador que ha acampado, ¿no? O llamar al director del diario local para decirle, oye, que tus muchachos están aquí entrevistando a este miserable, ¿no?, que tengo acampado afuera, ¿no? O sea, él tiene todo eso, ¿no? Y lo terrible de todo es que cuando lo vemos o cuando lo ve, creo, la gente, es reconocible y te ríes, ¿no? Porque sabes que es cierto, es decir, porque no cuesta imaginarlo y porque al final pretende ser un reflejo, sí, de lo que pasa a otro nivel, ¿no? Un nivel nacional, bueno, iba a decir más importante, en realidad igual de importante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya vamos a acabar, ¿no? Y te quería explicar un poco. Bueno, mi sección aquí, aparte de analizar cine, cultura popular, se llama Placeres culpables, porque yo hablo de cosas... Bueno, de todas las cosas que veo, realmente no diría solamente de las cosas que me parecen buenísimas, ¿no? Puedo hablar de tu película un día y hablar de cualquier otro que igual no haya ganado ningún premio o que no haya ido a ningún festival nunca, no por ser indie, sino por ser mala, ¿no? Entonces te quería preguntar que, bueno, pues si te apetece compartir con nosotros alguna película o serie o algún placer culpable que tengas tú del que te avergüences un poco, pero que disfrutes un montón. En cuanto a cosas que no tienen prestigio, digamos, o no tienen... Bueno, sí. No son buenas. Sí, lo que llaman lowbrow en inglés, ¿no? Que es como que no tenemos por qué estar orgullosos de que nos guste, pero nos gusta. Ya.
Pues seguro que hay un montón de cosas, ¿eh? También lo que pasa es que desde el momento en que te gusta algo, deja de ser culpable, ¿no? Por lo menos en mi caso no lo veo como... me va a costar imaginarme algo. Soy mal espectador de series, lo cual sé que ya Pablo me ha regañado mucho en algún momento por eso, porque no soy mal espectador de series. Pero porque Decía no encuentro... Tarantino que se iba a pasar a la miniserie, ¿eh? En Sí. una entrevista. Bueno, la miniserie es una opción. Yo te diré o sea, sin saber muy bien qué va a pasar a partir de ahora, a mí ese formato me interesa mucho más que... Quizá porque está más cerca que el del largometraje, ¿no? O sea, me sigue gustando mucho el largo, ¿no? Para mí, poder contar una historia en hora y media o 2 horas es como, para mí es el formato ideal porque es el que como espectador más disfruto, ¿no? Es una experiencia totalmente distinta. Sí, sí, sí. A mí me cuesta más como adquirir el compromiso de ver 8 episodios por 3, 5, 7 temporadas. Digo, bueno, yo cuando voy a hacer esto, ¿no? Soy un poco... Me cuesta. A mí no, porque yo las veo, las series, antes de dormir y entonces no me siento mal durmiéndome, porque ya estoy en el modo continuidad, ¿no? Entonces digo, pues la retomo donde yo me marco mis propios episodios, ¿sabes? Ya. Y con una película no, con una película es como, tengo que estar despierta hasta el final, o sea, por muy cansada que esté. Ya, es pero, verdad. pero que te me vas del tema, tu placer culpable, por favor. No, estoy intentando... Hacía tiempo para pensar, pero realmente es que no te lo sé decir cuál es mi placer culpable. No lo sé. Música, por ejemplo. En música. Soy muy mainstream, me gustan mucho... ¿Ves? Ahí ¿ves? empieza... Ser mainstream es mal, ¿no? Es Ser culpable. mainstream, bueno, un poco culpable. O alguna cosa así yo que voy a hagas. comprar discos Vas mucho aún a y voy- Starbucks, por ejemplo, o algo así que nos puedas confesar. Ahí no soy nada culpable, al Bien, revés, bien, bien. no me interesa nada, vamos. Tengo un expreso bien hecho en el bar más pequeño. Muy bien. De hecho, no comprendo el otro. No, Música. sí, no sé, me gusta mucho, sí, música, me gusta mucho, pero no sé si eso es culpabilidad, porque es que te lo decía antes, para mí no lo es. Me gusta mucho Springsteen, me gusta mucho Joaquín Sabina, con quien he estado haciendo un documental. Sé que son músicos muy populares, ¿no? Y algunos que no lo son también, pero sí, me gusta... No te veo que te mojes aquí, ¿eh? Yo creo que no nos lo Pero quieres no contar. es por, Simplemente. No es por pudor, es por falta de recursos. No se me ocurre nada ahora mismo. Bueno, Igual no los tengo, oye, no presionaré. Considera que es posible que no los tenga. No presionaré. Pues Gracias. nada, muchísimas gracias, Fernando, por el tiempo y me alegro mucho de haberte conocido. Igual te digo. Muchas gracias.